Pues muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a retomar lo que el año pasado iniciamos como en la escuela dominical por departamentos. Todavía no hemos afinado el, el departamento de varones y el de mujeres. Las mujeres ya tienen su día entre semana. Entonces pensé que era mejor que estuviéramos juntos, hombres y mujeres, en la escuela dominical. Vamos a seguir teniendo temas bíblicos para los adultos. A veces vamos a tocar algunos temas familiares, hermanos, pero sobre todo vamos a tener Biblia. Entonces, algunos hermanos que han probado sus dones en la enseñanza, pues serán invitados durante el transcurso del año para que puedan estar dando enseñanza en este espacio, en varones y mujeres, pero como si fuera la iglesia en general. Entonces vamos a tener siempre en este año escuela dominical, hombres y mujeres juntos y los departamentos. Y después vamos a tener nuestro culto matutino donde ya estaremos juntos. Ese es el reacomodo, hermanos, en este año. Vamos a ponernos de pie, vamos a iniciar con una oración para empezar a estudiar nuestro tema, hermanos. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, bondadoso y misericordioso. En tu bondad, Padre, nos permites un día más en el que podemos alabar y bendecir tu nombre, pero también podemos estudiar tu palabra, Señor, que ella misma nos instruye que debemos atesorar todo el consejo que hay para nuestras vidas como iglesia, Señor. Y te rogamos que en esta mañana podamos atesorar la enseñanza que tu palabra nos da y también la instrucción que recibimos por parte de otros hermanos que han, a través de la historia, probado su fidelidad y su enseñanza ha sido permanente durante siglos, en algunos casos, para edificación de la iglesia. Bendícenos, Señor, en esta lección y te rogamos que tu Santo Espíritu guíe nuestra mente, guíe nuestro corazón y también, Señor, nuestras prácticas. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿pueden tomar asiento, hermanos? Muy bien, nuestro estudio, hermano, tiene que ver con preguntas sobre los ancianos de la iglesia. Hacemos nuestro repaso para tener fresco lo que hemos dicho. Adelante, hermano, adelante. Pásele. La primera pregunta que ya resolvimos fue ¿qué tipos de oficiales han sido establecidos para el gobierno de la iglesia? ¿Recuerdan la respuesta, hermanos? ¿Qué tipo de oficiales han sido establecidos para el gobierno de la iglesia? Dijimos que hay de dos tipos: extraordinarios y ordinarios. Muy bien. Ordinarios y extraordinarios. ¿Los extraordinarios eran quiénes? Profetas, apóstoles y evangelistas. Muy bien, profetas, apóstoles, evangelistas. Los ordinarios: pastores, maestros, obispos, ancianos, guías. Ven los sinónimos que podamos usar. También los diáconos como guías en la iglesia, ¿verdad? Bien, hicimos otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los oficiales extraordinarios y ordinarios? ¿Recuerdan la respuesta? ¿O las respuestas ahí? Las diferencias entre oficiales extraordinarios y los oficiales ordinarios. Dijimos algunas diferencias. Los extraordinarios fueron nombrados directamente o seleccionados por Cristo. Seleccionados directamente por Jesucristo, muy bien, o revelación del Espíritu Santo. ¿Otra diferencia? Por el tiempo de ellos y ya actualmente lo fungen como. Muy bien, los extraordinarios solamente para un momento en específico, para poner los cimientos de la iglesia, y los segundos quedan
hasta el fin de la iglesia. Muy bien, lo vamos a poner ahí. Lo último es que los primeros fueron independientes y los segundos fueron resultado del llamado, la reunión y constitución de la iglesia. Los ordinarios son llamados por la iglesia, ¿no? De la iglesia en reunión, los constituye. Bien. La siguiente pregunta fue, aquí es donde tardamos más, ¿cuáles son los requisitos para ser un anciano de la iglesia que incluye todo el procedimiento? Porque a veces solamente vemos los requisitos de 1 de Timoteo, pero también hablamos sobre todo el procedimiento, lo que se debe hacer para que un hermano pueda estar como anciano, como pastor de la iglesia, constituido formalmente en la iglesia. Y vimos cinco cosas, hermanos, 5 cosas. ¿Las recuerdan? Número 1, que sea equipado con los dones del Espíritu Santo. Muy bien, equipado, muy bien, con los dones del Espíritu Santo, muy bien, entre ellos el don de pastor, dijimos, ¿verdad? El don de pastor, el don de la enseñanza, y después vienen otros dones que van a ayudar a su ejercicio ministerial. Y esta variedad de dones cambia de pastor en pastor. Algunos pastores tienen ciertos dones, aparte de ser pastor y enseñanza. Y otros pastores tienen, aparte de esos dones, diversos dones que les dan características únicas a su ministerio. ¿Sí? ¿Qué más dijimos? Que sea irreprensible, muy bien. Santo y ejemplar, muy bien, que tenga una mente dispuesta, sería el tercer punto. ¿Mande? Dones de exhortación, lo que vimos en el primer punto, dones de pastor, de enseñanza, de exhortación, de sabiduría. Muy bien, ya tenemos 4 cosas: que sea equipado por el Espíritu Santo, que sea irreprensible, que tenga una mente dispuesta, que sea llamado y escogido por sufragio. Muy bien. Ese fue el cuarto, ¿sí? Sí, por la iglesia local. Y lo último, que ya ese no lo vimos bien. Que sea solamente apartado por medio del ayuno, oración y la imposición de manos para su buen ministerio. Muy bien, que sea solemnemente. Solemnemente. Esto es importante. O sea, hay un rito para llevar a cabo esto. Algunos no le han dado ya en las últimas décadas la importancia debida al rito, a este rito solemne, ¿no? Que incluye el ayuno, la oración y la imposición de las manos, como dice nuestra hermana Isela. Ella sí lo apuntó. Y pusimos algunos textos bíblicos, ¿se acuerda, hermana? Primera de Timoteo 4:14 y 5:22. Muy bien. ¿Alguien investigó sobre esos pasajes? Primera de Timoteo 4:14. Hermano Efraín, voy a necesitar que me ayudes con el micrófono. Hermanos, cuando quieran aportar, levanten la mano y el hermano Efraín nos va a estar ayudando para pasarles el micrófono. La clase la semana pasada fue muy interesante. Yo vi unas aportaciones muy buenas y grabé la clase. Ya lo compartí en la iglesia. Grabé la clase, hermanos, pero sus intervenciones, como no tenían micrófono, se oían muy bajito. Entonces, tuve que invertir bastantes horas en la edición para subirle el volumen a todas las intervenciones y se pudiera escuchar. Por eso les voy a pedir que hablen en el micrófono para que así el audio sea igual, el que me escuchan a mí y el que en la grabación va a quedar. Entonces, 1 de Timoteo 4:14, veamos este ejemplo. Este es un ejemplo
de lo que sucedió ¿con quién, hermanos? Con Timoteo, muy bien. Y ahí el apóstol Pablo le está dando ánimo, le está diciendo que debe hacer su trabajo. ¿Y qué dice este texto? 1 Timoteo 4:14. Adelante, sí. Sí, micrófono para que se escuche. Estoy durmiendo. A ver, Bueno, ahí se oye. dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Muy bien. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, hay evidencia de que había esta práctica. Es muy importante que veamos que la práctica es bíblica. Ahora, ¿cómo se ha interpretado esta práctica? Puede ser cuestionada, hermanos. Sí puede ser cuestionada. ¿Cómo se ha interpretado la imposición de manos? Pero de que es algo que se hace en los tiempos bíblicos, se hizo, ¿verdad? Y 5:22, hermanos, ¿qué dice? Muy bien. Lo voy a leer yo, 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Entonces, había la imposición de manos, era algo importante. Y en esta carta, Pablo está hablándole a Timoteo porque había una serie de dificultades en el orden de la iglesia. Aquí, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y hay quienes están enseñando por ganancia deshonesta, hay quienes quieren estar enseñando, entrando en este ministerio, pero no son capacitados, no tienen las cualificaciones, los requisitos que se mencionan en el capítulo 3. Hay gente que está enseñando y está enseñando con credenciales inadecuadas. 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Luego, capítulo 6, versículo 9, escuche bien, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, hablando de los que quieren participar en la obra, ahí en Éfeso, que no tienen las credenciales adecuadas, que no están contentos, quieren entrar al ministerio debido a tener una ganancia. Entonces a estos no les impongas las manos. No lo hagas de manera ligera. Considera bien todo lo que te he dicho en esta carta. Para aquellos que van a ser pastores y ministros, estén calificados y entonces lleguen al momento de la imposición de las manos. ¿Se entiende, hermanos? Está el rito, es algo que se debe hacer solemnemente, con ayuno, con oración, y se debe imponer las manos. Por eso decíamos que un pastor que no lleva a cabo todo el proceso, entonces puede tener el riesgo de hacer las cosas mal en la iglesia, porque no ha sido completado su proceso. Muchos pastores no quieren la ordenación porque hay un examen doctrina y dicen, no, prefiero esperarme si puedo hacer todo lo que hace un pastor sin necesidad de la ordenación, ¿no?
Ya cuando necesitemos bautizar a alguien o celebrar la cena del Señor, invitamos a alguien. Pero mientras todo lo demás lo puedo hacer yo, aunque no esté ordenado. Sí, adelante, ahora sí, el micrófono, hermano Angelo. Yo conocí a un pastor allá en Costa Rica. Tuvo 6 años en la iglesia. Nunca fue ordenado. Sí, Pero él pidió permiso a la iglesia para que le permitieran hacer todo lo que hace un pastor, sí, que son el bautismo, la cena del Señor. Pero que yo sepa, nunca se ordenó. sí. Sin embargo, hacía todo el trabajo que hace un pastor ordenado. Sí. Ahora la pregunta es, ¿era adecuado? ¿Era correcto? Aquí entramos en controversia con el tipo de gobierno. Por eso era importante hablarlo anteriormente. El tipo de gobierno congregacional, hermanos, es que toda la autoridad está en la iglesia local. Si la iglesia local decide hacer esto, como en el caso que menciona el hermano Angelo, este pastor o este hermano tiene la autoridad de la iglesia para llevar a cabo estos actos. ¿Por qué? Porque el gobierno congregacional, donde toda la autoridad está en la iglesia, lo permite. Pero cuando entramos al gobierno donde está repartida la autoridad, ¿no?, congregacionalista, yo les decía la diferencia, entonces hay cosas que le pertenecen a la iglesia decidir y hay cosas que le pertenecen al pastor decidir, ¿no? Y hasta que el pastor no tenga el proceso completo, no apoyado por la iglesia, no debería ejercer el ministerio. Esto es una rectificación que creo que es necesaria que las iglesias tengan pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad, lo vamos a ver más al rato, la autoridad que ejerce el pastor no es la autoridad de la iglesia. La autoridad que ejerce el pastor es la autoridad de Cristo, apoyado por la iglesia. Entonces, cuando un pastor no ha llegado al proceso de la imposición de manos, no está calificado. Aunque la iglesia diga que haga todos los oficios que quiera, no debería el pastor llegar a ese punto. Sí, alguien había levantado la mano, primero hermano Manuel y después hermano Ángel. Sí, buenos días. Sí. Bueno, está claro que aquí los puntos cuando el pastor nace en la propia iglesia local, Sí, la forma de decidir que sea pastor de esta iglesia, pero la mayoría de los casos yo creo es que un pastor viene externamente a una iglesia Sí. porque lo requiere. Yo creo que sería complicado examinar todos estos puntos en él porque no lo vimos, ¿no? O sea, no sé cómo viene, cuál sería ahí un mecanismo que ayudaría al menos definir que la mayoría de estos puntos los cumple, ¿no? Si no, sí. si está fuera de nuestro conocimiento. Claro, debe la iglesia tener un tiempo suficiente para examinarle. Examinar su conocimiento, examinar su vida familiar, su vida personal, su vida matrimonial. Debe tener la iglesia suficiente tiempo para tener evidencia de su ministerio en iglesias pasadas y entre ellos constancia de su ordenación. Constancia de su ordenación. A mí me ordenaron en tal iglesia. Entonces el pastor debe ser interrogado en eso, ¿no? ¿En qué iglesia, cuándo y bajo qué parámetros fue ordenado? Sí, adelante. Pero ¿sería suficiente con que diga los datos y ya? ¿No tendría que validarse con la iglesia donde fue? Se puede preguntar en la iglesia, pero normalmente se confía en que los pastores no digan mentiras, sobre todo en este aspecto que es fundamental. Ahora, si hay una investigación y efectivamente nunca se ordenó en ninguna iglesia, entonces pues ya eso lo descalifica.
O sea, descubrir una mentira de ese calibre simplemente no puede pasar. Por eso es que es importante observar con anticipación quiénes van a ser pastores en la iglesia, ¿no? Hermano Angelo y después nuestro hermano Alfredo. Bueno, el pastor que yo menciono era de Puebla. Sí, ¿Quién lo examinó? ¿Quién lo invitó? No sé, porque yo era sumamente nuevo. sí, Cuando el pastor anterior que me evangelizó, me bautizó, se fue como a los 6 meses, entonces llegó el pastor nuevo y yo no sabía absolutamente nada de nada. Entonces, lo único que sé, a través del tiempo, lo único que supe, era de Puebla, llegó a Poza Rica. ¿Quién lo examinó? Tampoco, pero lo único que sé es que él pidió permiso a la iglesia para hacer el trabajo de pastor completo. sí, Pero durante el tiempo que estuvo allí, nunca se ordenó. sí, Quizás fue lo mismo, ¿no? Como venía de otro lugar, no había pastores que lo conocieran, o no sé, sinceramente, pero nunca se ordenó. Entonces ese puede ser algún detalle. Creo que principalmente es la idea o la enseñanza de que toda la autoridad está en la iglesia, que los pastores no tienen ninguna clase de autoridad, que si la tienen es derivado directamente de la iglesia. Por eso, si alguien viene aquí y ustedes no lo conocen y le dice a la iglesia, yo quiero ser pastor, no tengo credenciales, no tengo forma de comprobar, pero si ustedes como iglesia deciden que yo sea su pastor, seré su pastor, porque ustedes tienen la autoridad completa, aunque yo sea un completo extraño. Ese es el peligro de las decisiones congregacionales, pensando en que la iglesia puede decidir cosas que incluso sean contrarias a lo que enseña la Biblia. Porque a veces las iglesias deciden cosas que son contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Hermano Alfred. Efectivamente, así es. Sí, Cuando se empieza mal, se termina mal. sí, Cuando uno no se acota o se apega a las escrituras, comete muchos errores. Por ejemplo, en los textos que acabamos de leer, hay 2 cosas que todo mundo batallamos, pero más los pastores, sí, que es la pureza sexual, sí, esté casado o no, y el dinero. sí, Esa persona que el hermano menciona, yo lo conozco, la iglesia Sí. tomó una decisión mal, y acabó mal, porque también se le acusó de deshonesto y de impuro con Sí. una muchacha. Entonces, aparte que yo estaba ahí, yo era miembro cuando iba yo a ingresar a la universidad, él entró, casi no, para mí nunca fue mi pastor. Segundo, venía de otra congregación que para mí desconocida, pero no era de los bautistas, era Amistad Cristiana. sí, Entonces, yo como fui enseñado así, como dijeron, muy rigurosamente, no lo veía bien, pero no tuve ya influencia porque ya no pertenecía, ya casi no estaba yo en la iglesia. Sí. A lo que yo quiero dar compartir es que debemos de apegarnos a lo posible a lo que dice la Biblia. ¿Qué le dice? Consérvate puro, ¿en qué le dice? sí, ¿En qué aspecto le dicen a Timoteo, consérvate puro? En lo sexual, en lo económico, etcétera. Ahí dice en lo sexual porque antes había mujeres, dice, las viudas, etcétera, etcétera, ¿no? Un jovenazo, ya le echan el ojo y aunque sean pastores casados también son jóvenes sí, y son apetecibles. Otro, ganancias deshonestas, lo dice ahí, o sea que hay que cuidar de la avaricia. Son 2 cosas que deben de examinar. Ahora, volviendo al caso que vienen de fuera, hay que darle un tiempo sí, para investigar lo que dices tú. Si es de nuestra propia corriente, debe haber, es como un acta, ¿no? Yo Sí. así lo entendía cuando los ordenaban, que daba un cierto registro. Fui ordenado en tal fecha, en tal año, tal. Y había un expediente de los hermanos fundadores y se firmaba. O sea, todo un registro escrito. Si él decía que sí, pues vamos a investigar. Y si fuese así, te queremos ordenar. sí, sí. O sea, hay hermanos que llegan y que no han recibido todo el proceso, y si la iglesia mira que efectivamente está calificado, tiene que procurar que se haga el proceso, que se haga el proceso. ¿Por qué? Porque estaría incompleto
y no podría realizar todo su ministerio. Y lo vamos a ver más al rato, porque es una de las preguntas que están ahí, ya lo tienen ahí en su hojita, ¿no? El pastor puede hacer unas cosas sí y otras cosas no. Ahí está la pregunta ya. O sea, yo puedo predicar, pero no puedo bautizar. Yo puedo dirigir los servicios, pero no puedo celebrar la cena del Señor. ¿Qué es un pastor entonces? Yo les digo esto, hermanos, porque venimos teniendo prácticas de muchas décadas, hermanos. Y así nos enseñaron, así me enseñaron a mí. Y yo lo miré como los testimonios que están ahorita comentando de otros pastores con otras iglesias que así lo hacían. Y la pregunta es, ¿fue adecuado? Cuando yo empecé a estudiar esto, empecé a tener cuestionamientos sobre mi propia ordenación. Porque ese es otro tema también que hay que preguntarnos, ¿no? ¿Bajo qué parámetros yo fui ordenado, en qué iglesia y cuáles fueron los compromisos que yo hice públicamente con respecto a ser ministro de la iglesia? Entonces, no es algo, hermanos, sencillo de abordar, pero es necesario. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos problemas en las iglesias y los pastores a veces queremos buscar la forma más sencilla de ejercer el ministerio sin estar plenamente calificados. Y esto nos lleva a un problema con Dios, con Jesucristo y con la congregación. Y se dan casos de todo tipo, hermanos. ¿Por qué? Por no estar calificados. El hermano Diego mencionaba la semana pasada, a veces creemos como iglesias que un estudiante que sale del seminario ya está listo para estar al frente como pastor en todos los aspectos de su carácter. Y esta es otra mala idea. El hecho de que se vaya al seminario no significa que está preparándose, porque ya es un hecho que al terminar el seminario va a ejercer el ministerio. Yo les decía, los seminarios no hacen pastores. Los seminarios preparan a aquellos hombres que la iglesia ha observado que tienen el llamado de parte de Dios. Ojo. Este es el procedimiento adecuado. La iglesia observa, el hermano Efraín tiene el corazón, las habilidades, y estamos orando por él como iglesia porque lo vemos. Y en un momento él recibe un llamado del pastor, de una predicación, de una campaña, lo que sea, y él dice, hermanos, yo quiero irme a un seminario, he sentido el llamado. Y la iglesia tiene que decir, lo sabemos que Dios te ha elegido, sabemos que Dios ha puesto dones en ti. Como iglesia autorizamos que te vayas al seminario a preparar. Fíjense cómo es el procedimiento. Así es el procedimiento, debería ser. Los seminarios, entonces, cuando uno llega ahí, ¿qué tiene que llevar? Carta personal, carta de la iglesia y carta del pastor. Testimonio de la familia, entre ellas la esposa. Entonces, basado en ese testimonio, el seminario tiene que decir si aceptamos a este alumno. Si en alguna de las cartas no hay recomendación, ¿qué debería hacer el seminario? Rechazarlo. Pero los seminarios el día de hoy, incluyo en el que yo estoy, los seminarios el día de hoy se han vuelto negocio, hermanos. No estoy diciendo que todos, ¿verdad? Pero sí los seminarios se han vuelto negocio. No nos importa si es llamado o no, si trae el respaldo de su iglesia o no, si trae el respaldo de su pastor, no nos importa. Lo que nos importa es que entre y pague su colegiatura. Por eso es que este tema es importante, hermano. Ya el seminario no está haciendo el filtro que debería ser. ¿Quién tiene la responsabilidad? Y en esto le doy la razón al seminario. ¿Quién tiene la responsabilidad? La tiene la iglesia local. Cualquiera puede irse al seminario, está bien. Yo estuve en el seminario, he estado en seminarios, varios, pero la iglesia es la responsable. No porque yo traiga un título, ustedes van a aceptarme a mí como pastor.
Tienen que ver mis calificaciones bíblicas, mi testimonio en el hogar. Si al salir del seminario yo no cumplo aún con los requisitos bíblicos, aunque tenga mi título, ¿qué debe decir la iglesia? Hermano, lo queremos mucho, lo apreciamos mucho, pero usted no califica. No califica. Es difícil. ¿Por qué? Porque el seminario ya no lo hace. Anteriormente, estoy ampliando aquí, hermanos, porque estos temas son importantes. Anteriormente, los seminarios, que eran un auxiliar de la iglesia para la capacitación de miembros para los ministerios, pastor y otros ministerios, tenían que formar a los candidatos en 3 áreas. Siempre se lo enseño a mis estudiantes de teología. 3 áreas. También lo enseñé aquí, que todo cristiano debe ser formado, pero especialmente el pastor. El área intelectual tiene que ser formada en el estudiante. Tiene que saber la Biblia. Tiene que conocer la Escritura, ¿no? El corazón tiene que ser formado también y vigilado en el seminario. La forma de sentir de los estudiantes. Tienen corazón noble, bondadoso, se preocupan por la iglesia, por el bienestar, un corazón correcto. Y el tercer aspecto que debería ser formado en los seminarios, hermanos, es la práctica. ¿Cómo se lleva a cabo el ministerio? Ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. ¿Se acuerdan de esas palabras? Esas 3 cosas deben ser formadas en un ministro. Y si el seminario ya nada más se dedica en la ortodoxia, tenemos problemas de adulterio, tenemos problemas de robo, tenemos problemas de muchas cosas más. ¿Por qué? Porque el corazón no ha sido vigilado y observado. En los estudiantes en los seminarios. Entonces, los seminarios ya no hacen esa tarea, no deberían hacerla. ¿Quién la debe hacer? La iglesia. La iglesia. Hermano Manuel y después nuestro hermano Angelo, por ahí está el micrófono. Sí. Bien. De acuerdo a estos requisitos, ¿cuál podríamos considerar para decidir si un pastor debería de estar casado o soltero? Según a estos requisitos, Sí. ninguno. Ninguno. Okay. Ninguno. Porque cuando dice marido de una sola mujer, hay muchos que dicen que no es específicamente que esté casado. Ahora, ¿qué significa que no esté casado? Que la prohibición allí, el requisito es que no tenga más de una mujer en el momento en el que está en el ministerio, porque hay extremos a extremos, hermanos, en eso. El extremo de que nunca haya tenido otra mujer más que su propia mujer, y el extremo de ese lado es que nunca se haya acostado con ninguna otra mujer. John MacArthur es de esta idea. Un pastor que en su soltería o una persona que en su soltería tuvo varias parejas sexuales, después viene a los pies de Cristo, se casa y tiene una sola esposa, para MacArthur ese no califica, porque ya ha tenido, más allá de lo jurídico, pues, de las reglas, ya tuvo más de una mujer. Ese es un extremo, ¿no? Y otros extremos son de que no importa la forma en la que llegó al ministerio, a partir del ministerio puede contarse de nueva cuenta. Si en el momento en el que llegó al ministerio solamente tiene una mujer, pero se ha divorciado 7 veces, por poner un número bíblico, se ha divorciado 7 veces, no importa. Porque en el momento solamente tiene una sola mujer. ¿Ven cómo son 2 extremos? Y ahí se practican esos extremos. Entonces, los requisitos son que en el momento no tenga 2 mujeres y se complementa con que haya llevado un testimonio durante un tiempo considerable para que no haya nadie que lo señale. Un tiempo considerable, ¿cuánto es? ¿5 años? ¿3 años?
10 años, eso lo va a observar la iglesia. Pero el testimonio de esta persona se tiene que observar. Gracias. Pienso yo, en un joven mínimo 1 año. Mínimo 1 año, porque los jóvenes batallamos mucho en su tiempo, hermanos, siendo cristianos, batallamos mucho con nuestros impulsos juveniles. Y entonces en un momento estamos bien perdidos y a los 3 meses estamos, ¿verdad?, con golpe de pecho en la iglesia. Y eso no dura, y a los 3 meses otra vez estamos bien perdidos y a los 3 meses regresamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que constituye esta etapa, ¿no? Entonces, alguien que dice, un joven que dice, quiero irme al seminario porque está en la etapa de los 3 meses de que quiere ser santo, no debe darse carta y enviarlo. Hay que observarlo. Mínimo 1 año. Y a una persona madura también los compromisos en su hogar, su testimonio y demás. Bien. Creo que es pertinente mencionar esto, hermanos, ahorita. ¿De dónde me estoy apoyando para estas clases? Cuando empecé a hablar sobre el pastor y lo que el pastor necesita de su congregación, a partir de ahí, todo lo que hemos visto, me he basado en este libro. Bueno, obviamente en la Biblia, pero estoy guiándome por este libro. Se llama Manual para Pastores y Miembros de la Iglesia. Manual para Pastores y Miembros de la Iglesia. ¿Quién lo escribió, hermanos? Esto es lo interesante. ¿Quién lo escribió? Lo escribió John Owen. ¿Alguien sabe quién fue John Owen? Fue predicador, sí. Fue pastor. Pero fue un puritano inglés que participó mucho en la elaboración de la Confesión de Westminster y que fue base para la Confesión Bautista de Londres. Pero para algunos es el teólogo más importante de Inglaterra hasta el día de hoy. Puritano inglés. Fue un hombre muy, muy reconocido. Congregacionalista. Entonces, todo lo que estamos viendo, hermanos, lo dice él, y gente que está en esa época, hermanos, están diciendo lo mismo. Entonces, cuando nosotros revisamos, en mi caso, reviso la Biblia y reviso las interpretaciones de estos hombres que son parte de los maestros de nuestra historia como bautistas, y veo que hay contradicciones entre nuestras prácticas y lo que ellos practicaban, hermanos, uno se tiene que parar a meditar en la Escritura. Cómo hemos torcido la Escritura para que se amolde más o menos a lo que queremos. ¿Qué queremos? Queremos más pastores. Y la realidad es que muy pocos quieren ser pastores. Así que cuando alguien dice, quiero ser pastor, ¿qué hacemos? Lo alentamos lo más que podamos y pasamos por alto muchos procedimientos. No digo de esta iglesia, hermano, estamos hablando de décadas atrás. ¿Para qué? Para mantener los pastores en las iglesias. Pero hemos dejado prácticas antiguas. Hermano Ángelo. Bueno, yo tengo más de 40 años de haber conocido el Evangelio y nunca jamás he escuchado un pastor que enseñe esto. Sí. ¿Qué quiere decir? Que la doctrina se ha corrompido. ¿Es correcto? Aquí tuvimos 5 o 6 pastores. Nunca la misión los examinó en aquel tiempo. No sé si la iglesia los examinó, pero nunca los examinaron. Al único que sé que examinaron fue al pastor Enoch, porque supuestamente traía una doctrina errónea. Entonces sí, la iglesia Betel lo examinaron para nombrarlo como pastor en Comalcalco. Pero nunca jamás. El último pastor que tuvimos aquí, nada más simplemente lo recomendó su tío y dijo, se va a Paraíso, y vino y hizo lo que quiso. Sí. Pero vuelvo a repetir, nunca había escuchado esto de que tiene que ser examinado por la iglesia y todos los requisitos que conllevan, que ya has mencionado.
Sí. Entonces yo creo que es muy importante esto para que nosotros como Iglesia Nueva aprendamos para no darle la oportunidad a cualquiera. Cuando nosotros empezamos la misión allá en Buenos Aires, llegó un hombre por allí buscando a una familia. Entonces él nos dijo que era pastor, pero algo que nos platicó en aquel entonces no cuajaba con lo que él decía. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué ofreció él? Ofreció quedarse a pastorear la misión. Sí. Entonces, pero él mismo nos dijo que la mujer que traía pertenecía a otro varón. Entonces ahí simplemente por sus palabras quedó descalificado. Se había robado la mujer de otro. Sí, él tenía como 60 años y traía una mujercita como de 20. Sí. Imagínense nada más. Entonces él quería quedarse de pastor porque nosotros no teníamos pastor en ese entonces. Tecolutilla nos mandaba los hermanos que hacían el culto. Sí. Entonces él llegó por ahí como, no sé por qué llegó ahí, pero llegó ahí con nosotros y él se ofreció para pastor, pero simplemente por eso que nos dijo, pues no calificaba. Pero sí, en realidad eso ha pasado muchas veces. Muchas veces, sí. Bueno. Hermano Alfredo, sí, por favor nos ayuden con el micrófono. Sí, por eso yo les decía hace poco que una de las doctrinas más necesarias el día de hoy para las congregaciones es la eclesiología. Porque la eclesiología se ha desvirtuado. Esta doctrina sobre la iglesia se ha desvirtuado mucho. Y es lo que más necesitan las iglesias el día de hoy. Lo que dice la Biblia respecto a cómo debe llevar la iglesia su ministerio con los líderes, los pastores, la autoridad de la iglesia, la autoridad de los pastores, etc. Hermano Alfredo. 2 preguntas. Sí. ¿Qué cosa era Timoteo en Éfeso? Y la segunda, ¿puede una persona soltera ser pastor? Según la Biblia y según nuestra doctrina bautista. Sí. Basados en Convención Nacional, para la última pregunta. Basados en Convención Nacional, un hombre que no esté casado puede estar como pastor. Puede estar como pastor. Puede ejercer el ministerio como pastor. En algunas regiones está todavía esta división. Sí puede ser pastor, pero hasta que se case lo vamos a ordenar. ¿Sí me explico? Tenemos el mismo problema, ¿no? Sí, pero no. Como el gatito, ¿verdad? Sí, pero no. Entonces, en algunos casos en Convención Nacional hay pastores que son solteros, pero no son ordenados. ¿Por qué? Porque no se han casado. Y en algunos lugares, de plano, sí, no importa. Se case o no se case, o sea un llamado al celibato, puede ejercer como pastor, ¿no? Según la Escritura, hermanos, no hay evidencia de que Timoteo estuviera casado. No hay evidencia de que él estuviera casado, ¿no? Entonces aquí, por eso algunos dirían, se contradice el asunto de que marido de una sola mujer, a alguien que está fungiendo como pastor en Éfeso, porque Timoteo estaba como pastor en Éfeso. Y allí había mucho trabajo y por eso estaban otros demás enseñando. Y Pablo le dice a Timoteo, no le impongas las manos a cualquiera, porque tienen que cumplir con estos requisitos. Y los requisitos es testimonio de una vida matrimonial en orden. Pero si no tiene una vida matrimonial, no hay ninguna dificultad por el mismo testimonio de Timoteo. Aquí a ustedes les toca decidir, ¿no? Les toca decidir porque están estas dos cosas. Es que ya son 2 ejemplos en la Biblia, que es Pablo y ahorita Timoteo. Sí. Entonces, por ejemplo, yo en mi tiempo, de mi juventud, eso me acotó a mí. Sí. Ni podía ser diácono, ni podía ser pastor. Pastor. En los bautistas independientes, cuando Sí. me fui a la Ciudad de México, ejercí como pastor y como misionero.
Sí. Ahí no había problema. Entonces, si no, también se hubiera acotado, no hubiera Sí. hecho nada para el evangelio, en pocas palabras, ¿no? Algunos, Bueno. algunos argumentan que, por ejemplo, en el caso de Pablo, aunque no tenía esposa, por lo que él enseña, probablemente haya tenido experiencia de matrimonio. Pero tampoco la Biblia lo dice. Tampoco la Biblia lo dice. Bien, hermanos, ven, el tema de los ancianos y de las prácticas de la iglesia tiene mucho hilo de dónde cortar. Y nosotros, al mirar lo que dice la Escritura, al mirar lo que dicen otros pastores y teólogos del pasado, de una era donde se había cuidado mucho la doctrina y la práctica, podemos cotejar lo que está sucediendo el día de hoy. ¿Por qué hemos tenido tantos problemas en las iglesias con los pastores? Porque hemos olvidado muchas de estas enseñanzas. Algunos dicen el día de hoy, y yo estoy de acuerdo con eso, a la iglesia el día de hoy hay necesidad de reformarla, de sacarle todas sus prácticas que no son correctas a la calle y empezar otra vez a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Y entre estas cosas, pues tiene que ver con el ministerio pastoral. Yo se los dije, les estoy enseñando cosas que se supone que me ponen el pie a mí mismo, por lo que hemos practicado en el pasado, y yo he sido parte de eso, hermanos. Y les he dicho, esto no lo van a enseñar otros pastores porque no les conviene. Pero cuando somos honestos en nuestro ministerio, ya no se trata de lo que nos conviene o no, sino de ser fieles a la Escritura. Y si la Escritura dice no le imponga las manos a cualquiera, ¿no? Debe haber una examinación, lo tienes que hacer. Y si ustedes como iglesia consideran, hermanos, en algún momento que deben examinarme más a profundidad a mí como pastor, por lo que he estado enseñando, así tiene que ser. ¿Sí me explico, hermanos? Así tiene que ser. Algunos decían, no, pues que se ordene otra vez por parte de los bautistas. Está bien. Uno dijeron, no, pues que estudió en un seminario que no era bautista. Está bien. Después entré a Oaxaca y ese sí era bautista, y he tenido 2 seminarios más que también son bautistas. Entonces, si es por cuestión del seminario, pues ya la libré, ¿verdad? Tengo 3 seminarios bautistas. Pero no se trata del seminario, hermanos. Se trata de las cualificaciones bíblicas, del carácter probado, de las habilidades, del llamado, del testimonio, del aval de la iglesia para apartarlo, orar por él e imponerle las manos. ¿Qué sucede con la imposición de las manos, hermanos? No sucede nada mágico. No hay transferencia de algún poder especial. Ahí es donde hemos cuestionado nosotros. Pero al cuestionar eso, muchos pastores y muchas iglesias han dicho, pues entonces la ordenación no sirve para nada. Y no es así. No estamos de acuerdo que la imposición de manos transfiera un poder mágico y que ese poder mágico o espiritual tiene validez siempre y cuando no se haya roto la línea de obispos uno tras otro, de pastores uno tras otro, hasta llegar al que se va a ordenar. ¿Qué significa la ordenación de manos, hermanos? Después lo vamos a ampliar en otro momento. Pero ¿qué significa, rápido, la imposición de manos? Que la iglesia reconoce el llamado de una persona en específico para hacerse cargo de las actividades o trabajos espirituales de la iglesia. Es un reconocimiento de la iglesia y es un apoyo de los ministros que participan, que ya han sido ordenados, para brindarle apoyo a este y decirle, vamos a estar contigo, porque sabemos lo que es llevar la carga de un pastor. Así que cuando yo impongo la mano como ministro a otro que va a entrar al ministerio pastoral, no le estoy transfiriendo ningún poder. Le estoy diciendo, la iglesia nos manda a reconocer tu llamado. Y nosotros avalamos el trabajo que vas a hacer como ministros. Y esto es importante.
Cuando alguien en el que nosotros hemos puesto las manos defrauda el ministerio, ¿quiénes quedan mal, hermanos? Queda mal la iglesia y queda mal ¿quién? Los pastores. Los pastores. Porque dijimos, para entenderlo, son nuestros recomendados. ¿Eh? Entonces, por eso Pablo le dice, no le pongas la mano a cualquiera, porque lo que él haga para bien, gloria a Dios, pero lo que haga para mal, tú eres responsable de ese hombre al que le pusiste las manos. Tú eres responsable. Y esa carga ya muchos pastores no la quieren llevar. Y entonces se ve la imposición de manos, hermanos, como un mero trámite burocrático, protocolo, y que puede en el día moderno, pues, ser prescindible. Podemos hacerlo o no hacerlo, ¿no? Porque es mero protocolo y no es mero protocolo. Bien, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí, hermanos? Ya no avanzamos de la diapositiva, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguna duda sobre lo que hemos visto, sobre John Owen, sobre este manual? Hermanos, hermano Alfredo. Otro comentario en cuestión de ¿se escucha, hermano? Uh-huh. En cuestión de la imposición de manos. Sí. Es también un compromiso entre la iglesia y el que va a ser ordenado. Sí, Aparte claro. de que los demás pastores, ¿verdad? Porque hay una advertencia en el texto, no participes de pecados ajenos. Sí. Lo acabas de decir. Entonces, yo como iglesia me comprometo a ver por tus necesidades. Yo lo digo porque yo enseñaba, por ejemplo, cuando fui pastor, sin ser pastor, enseñé esta doctrina y terminé que me odiaban un grupo de la congregación, Sí. que traían todo ese tipo así torcido. Y me fueron acotando, nunca me apoyaron económicamente, así ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí se ve, es un riesgo que uno corre al enseñar la sana doctrina. Sí. Nuestra iglesia madre, que fue la primera iglesia de la Ciudad de México, estuvo en cuestiones de dinero y eso, pero que enseñara a uno lo que quisiera. Como Claro. fue la reunión de cinco misiones en el sur y nadie quiso ser misionero, entonces dos, la familia López y un servidor, pero yo ejercía el pastorado. Y así terminé dejando el pastorado primero yo estudiaba y trabajaba para poder, nunca me apoyaron económicamente, ni la iglesia, mucho menos, ¿no? Sí. A lo que yo voy es eso, el compromiso que tiene la iglesia al ordenar a alguien es que lo va a sostener, ¿verdad? Sí. Le va a ver sus necesidades físicas, en lo que, ¿verdad? Sí, claro. Espirituales también, porque, por ejemplo, yo tengo el don, aparte del de maestro, tengo el don de administrar o de vigilar. Nunca he sido diácono. Sin embargo, organizaba la iglesia por periodos como una empresa, ¿no? Sí. El área de finanzas repartía todo un presupuesto como y me rendían cuentas y así caminábamos. Porque así lo hace, es unas cosas que aprendí de los de la convención, a Sí. rendir cuentas, pero de forma Sí, claro. así intelectual, sí, de que no, que le voy a dar, que porque no. Se hace un programa anual y hay diferentes rubros. Entonces, bueno, a mí me gusta lo de la tesorería, me gusta la administración, me gusta la enseñanza, me gusta el don de ciencia, Sí. me gusta investigar, Sí. ¿verdad? Entonces, a lo que voy es eso, Ya lo vamos a usar más. volviendo a la imposición de manos, ese es el compromiso, hermanos, Sí. que la iglesia hace grande con el pastor que va a ordenar. Claro. Fíjense, algo que mencionaba el hermano Alfredo, cuando enseñaba esto, hubo un grupo que se ganó de enemigo por tratar de enseñar lo que dice la Biblia. Muchas de estas cosas yo lo he compartido en algún momento. Muchas de estas cosas yo las empecé a aprender estando ya como pastor en Maranata. Y entonces algunas cosas pude enseñar allá, pero otras no. Otras no. ¿Por qué? Porque había cierto peligro, ¿verdad? Hermanos que pues no iban a considerar la doctrina como tal de la Biblia, sino ya nos está cambiando.
En la sesión pasada también les mencionaba un poco sobre esto, ¿no? Sobre que hay doctrinas o enseñanzas que yo he aprendido que se han ido modificando. Yo considero que son para bien y son bíblicas. Son bíblicas. Pero también me detuve mucho primer año y parte del segundo año, ¿no? Ya después de noviembre, diciembre empezamos a ser un poquito más claros en la enseñanza. Ya no tenía mucho temor, porque al final ya me iba, ¿verdad? Entonces tenía yo más como la libertad para enseñar lo que yo creo que dice la Biblia. Tengo conocidos pastores que han hecho esto mismo que yo estoy haciéndonos, que han enseñado la palabra de Dios tratando de rectificar muchas enseñanzas y prácticas de la iglesia. ¿Y cuál ha sido su experiencia? Uno de ellos tenía una membresía como de 80 hermanos. ¿Saben qué pasó cuando empezó a avanzar en esta clase de enseñanzas? Se quedaron 15 en la iglesia. 15 se quedaron. Y entonces el ministerio casi fue a la lona. ¿Por qué? Porque no es lo que la gente está acostumbrado a escuchar. Porque a veces queremos seguir practicando cosas porque así se ha practicado siempre. Y reformar la iglesia, cambiar las prácticas de la iglesia, hacerse más bíblicos, hermanos, trae un cierto riesgo para la congregación, pero también para el pastor. Porque de 80, ¿cuánto hay de entrada, hermanos? Puede haber bien, ¿verdad? Pero de 15, habrá una disminución económica y muchos pastores piensan eso. Si yo enseño esto, no va a haber la gente que lo entienda, que lo acepte y que se quede. Y entonces va a disminuir la entrada y mi familia va a padecer. Ya porque hay pastores comprometidos con sus familias. Así que yo estoy tratando, hermanos, de que entendamos estas doctrinas importantes para nuestra iglesia. Y que si hay que quitar cosas, quitarlas y empezar a practicar lo adecuado. Y cuando hablamos de los requisitos para los ancianos, tenemos que ser más cuidadosos, más cuidadosos. Si el seminario ya no hace estas tareas, la iglesia debe retomar. Cualquiera puede irse al seminario, cualquiera. Yo estoy en seminarios, pero la iglesia no exime su responsabilidad de examinarnos a todos los que venimos de seminario. A examinarnos como dice la Escritura. Porque lo que dice Timoteo, hermanos, es de sentarse. Sobrio, prudente, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, iracundo, sí, ¿Y eso cómo se ve, hermanos? Pues examinando. Así que no es una decisión que se deba tomar a la ligera, ni tan fácil, y la iglesia debe mejorar. Con eso se protege la iglesia, hermanos. Cuando nosotros seguimos los procedimientos de la Escritura, se protege la iglesia, pero también se protege a los candidatos. De tal manera que los candidatos nos podemos comprometer públicamente. Cuando yo fracase definitivamente en uno de estos requisitos, córranme. Y eso ya es un estándar para uno mismo, hermano. Entonces, cuando haya la tentación, ¿qué va a venir, hermanos? La idea de que voy a salir del ministerio. Que no les he enseñado a mi congregación de que si yo caigo, pues me pongan un año en disciplina y que me aguanten allí, me sigan pagando, a fin nada más que no me pongan a enseñar. Yo les he enseñado que descalificado.
Entonces, cuando se enseña eso, el estándar para uno mismo como ministro sube. Y es una protección para la iglesia, para nosotros. Pero la iglesia, hermanos, no es un fin en sí mismo. La iglesia, ¿qué tiene que hacer? Multiplicarse, llevar el evangelio, formar nuevas iglesias, nuevas misiones, nuevos pastores, nuevos ancianos. ¿Y cómo se va a reproducir? De la misma manera que nos reprodujeron a nosotros, haciéndonos de la vista gorda en ciertas cosas, para los pastores ciertas prácticas de la iglesia. Así que así lo hizo Betel, así lo hizo Maranata, así lo estamos haciendo nosotros. ¿Cómo lo va a hacer Cristo vive en mí? Torcido igual, ¿verdad? Y nadie le va a poder decir a Cristo es la respuesta, lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque va a mirar a su iglesia madre y le va a decir, pero si ustedes hicieron lo mismo, ustedes están practicando lo mismo, ustedes nos enseñaron que no importa lo que el pastor haga, con que lo sienten un ratito, al rato ya sigue adelante. No pueden venir aquí a la misión a decir que nuestro pastor está descalificado. Entonces es importante, no solamente para la iglesia, sino para su labor que va a realizar. Si son a través de un servidor 20, 25, 30 años, ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? Durante esos años. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de meditar nuevamente en este tema, Señor. Hay muchas cosas que reconocemos delante de ti, Señor, que como iglesia hemos practicado mal o hemos creído mal. Nos han enseñado, Padre Celestial, a mirar hacia otro lado, a no ser rigurosos en aquellos que van a tomar liderazgo en nuestras iglesias, Señor. Pero hemos visto a través de las décadas muchas consecuencias tristes, negativas, deshonra para el nombre de Cristo a través de prácticas que fueron inadecuadas, Señor. No confiamos en nuestras fuerzas, no confiamos en nuestra pureza, no confiamos en nuestro intelecto, confiamos en tu Santo Espíritu, Señor, que nos ayude a hacer lo mejor posible, Señor. Que tu iglesia camine correctamente, que el liderazgo camine correctamente, que podamos pedirnos cuentas unos a los otros, Señor, como dice tu palabra, en las cosas que tu palabra nos da autoridad, Señor. Te rogamos que nuestro corazón rectifique, que nuestra mente rectifique y que nuestro andar, nuestra práctica, Señor, rectifique. No lo podemos hacer solos. Necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu que usa tu palabra y el testimonio de muchos hermanos a través de la historia y que en el día de hoy están retomando estas enseñanzas que son más limpias, más puras para tu iglesia. Ayúdanos a pasar en la pureza de la iglesia de menos pura a más pura, Señor. Que tu iglesia que se ha reformado en siglos pasados se siga reformando el día de hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.